Bueno, entonces estamos aquí con el profesor Leonard Jáuregui. Él es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Él tiene estudios en literatura inglesa y también cuenta con un curso seminario de edX acerca de los fantasmas de Hamlet, y pues también es admirador de Shakespeare. Bueno, bienvenido. Vamos aquí a analizar un poquito pues como la visión de Shakespeare, del autor, hacia la política. Leí mucho sobre la creación de sus personajes y cómo a través de ellos pues expresa ciertas críticas o ciertos sentimientos dentro de sus personajes para dar como esa visión. Entonces me gustaría que charláramos sobre qué pasa con Shakespeare, cómo ves que él expresa su pensamiento como en su obra. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esta entrevista o esta conversación. Bueno, sí, Shakespeare realmente es un personaje icónico de la literatura inglesa y de la literatura universal. Él precisamente aborda todas sus temáticas por medio de sus personajes y expresa qué es lo que realmente en el mundo está pasando, sin que se vea totalmente comprometido, porque él es un genio en poder evitar una de las cosas que debe evitar en la época, que es la persecución por parte del reino inglés, ¿sí? Muchos de sus amigos, compañeros de su compañía, de la compañía de Shakespeare, ellos fueron pues arrestados y muchos de ellos murieron, algunos de ellos murieron, pero Shakespeare no, al final de cuentas, él fue el único que no. Sobrevivió. ¿Por qué? Porque fue muy inteligente. Él articuló muchísimas cosas y tiene muchos personajes. Es muy difícil saber cuál es el personaje exactamente que está representando el pensamiento de Shakespeare, porque él es muy universal, es multipersonajes. Uno no sabe si es la voz de Hamlet, la voz de Próspero, la que está directamente en Shakespeare anunciando lo que pasa en la Inglaterra del siglo XVII. Entonces, bueno, él aborda la política por medio de sus personajes y sus críticas, así como tú lo decías muy acertadamente. Hay muchas críticas en las obras de teatro de Shakespeare, por ejemplo. Ver solamente la obra que él hace en cuanto a Enrique VIII. Por ejemplo, él lo está mostrando a él como ese hombre que puede ejercer tal poder y tal tiranía cuando buscando el deber propio, no el deber propio, sino el favorecimiento propio, pero con las consecuencias y con los padecimientos de los demás. En su obra muestra que hay un tirano, y ese tirano es un soberano. Listo, entonces a partir de eso entonces podemos hacer quizá una definición de qué era el soberano para Shakespeare. Bueno, podemos aproximarnos a lo que es una definición. Yo recuerdo el profesor, el doctor Antonio Lastra, él es un profesor erudito en Shakespeare, él es español. Él dice que, bueno, Shakespeare tenía un oído muy agudo, porque en la época era muy difícil poder saber lo que realmente era un soberano, lo que era una soberanía. Y tener ese oído le ayudó a poder crear personajes en los que se manifiesta la tiranía. Es un ejercicio, en sus obras hay un ejercicio de dominación, de poder, de una sola persona que ejerce y mueve hilos, y mueve intereses, mueve personas para que de alguna manera se sienta satisfecho. Entonces, por ejemplo, ese era Enrique VIII. Por ejemplo, yo me acuerdo de un personaje que también interpreté en una obra de teatro, que era Yago. Yago es el enemigo, pues, de Otelo, y que trata de, o mejor dicho, hace, ¿no?, que los demás paguen las consecuencias de sus actos. Y eso es la soberanía. Cuando Shakespeare lo entendió, lo puso en sus personajes. Y es una tragedia y es una comedia al mismo tiempo,
porque él muestra lo irónico que es la vida, lo irónico que es que con pequeñas cosas como un pañuelo, como el caso de Iago y Otelo, haga que se despierten celos, riñas, pugnas, se dividan reinos, ¿sí? Y que al final se muestre que la política de la época es una manipulación de intereses, personas e instituciones, porque incluso pues, en algunas de sus obras está mostrando lo que es el rol de la Iglesia Católica. Entonces esa sería más o menos la aproximación de lo que es Soberano, pero también la aproximación que nos habla este señor erudito en Shakespeare también, que fue también el que dictó el curso de edX, que es el profesor Stephen Greenblatt. Él tiene ahora tiene varias obras donde muestra cómo Shakespeare muestra cómo el poder se estaba manejando en la época, y también muestra cómo los tiranos manejaban el poder, y uno de ellos, Enrique VIII. Bueno, listo. No, pues muy interesante, y me llama mucho la atención. También lo que dijiste al principio está como muy ligado con esto último, que él tenía que ser muy ágil para no sufrir de esas persecuciones políticas, porque su época era un poquito, ¿cómo se diría? Difícil, digamos, expresar estas críticas al aire, ¿no? No o sea, creo que era como su pensamiento, como, bueno, voy a hacer esta crítica, pero voy a mantenerlos contentos a todos a través de esto, ¿no? ¿Algo así? Bueno, digamos que sí, porque lo que ofrecía era entretenimiento, pero ese entretenimiento no lo centró en Londres. Recordemos que su teatro, El Globo, está al sur de Londres, pasando el Támesis. Y pues al sur de Londres, ¿qué llegaban los marineros, las prostitutas, y El Globo y todas las obras de Shakespeare en un principio, sí, pues ¿para quién eran? Eran para ellos. No eran directamente en el centro de Londres, precisamente para apartarse de ser blanco de la Guardia Real, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces lo hizo muy bien, por ejemplo, en la locación, primeramente en la locación de su teatro, y segundo, en no poner directamente su sello y su pensamiento en uno solo de sus personajes. ¿Sí? Así fue que esquivó, digamos, la muerte a manos de los reyes. Entonces, pues ahí, en esa parte, él fue muy hábil, bueno, en cuanto a sus personajes, podemos decir también que lo que Shakespeare muestra es cómo puede influir tanto, o cómo pudo influir en el imperio inglés, muchísimos poderes que ellos mismos no se dieron cuenta que entraron a su reino para poder al final de cuentas quedarse con el trono de los ingleses, porque pues recordemos que ahorita la reina Isabel II, ella es una descendiente de los vikingos normandos, ¿cierto? Entonces realmente en el trono no está un inglés, no un anglosajón, está un danés, un vikingo. Hamlet es el príncipe de Dinamarca, por ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo Shakespeare con Hamlet? El príncipe de Dinamarca será el heredero de Inglaterra, y precisamente nos está narrando eso, de que los ingleses, por su clase de política y por sus costumbres, no van a tener el trono. Hay muchos poderes y muchas comunidades integradas. Por ejemplo, en el personaje de Shylock, cuando el Shylock, este judío, ¿no?, prestamista en la ciudad de Venecia, que es allí fue donde comenzó la banca moderna, ¿no?, que los préstamos, el dinero y todo eso, buscaba hacer justicia con cárcel, con odio, con muerte. Pero bueno, él también es muy inteligente, y eso es muy atrayente en esa tragicomedia, porque al final Shylock tiene que pagar cortándose 1 kilo de su propia carne para poder redimirse de todo el daño que hizo cuando cobraba su dinero. Listo, entonces ya como para ir concluyendo este tema inconcluso, realmente no lo podemos concluir, pero sí quisiera preguntarte, ¿qué crees tú que Shakespeare quería que su audiencia encontrara?
más allá, digamos, de una bonita obra, de una obra que los haga reír, quizá puedes rescatar algunas variables o algún pensamiento que tú creerías que Shakespeare quería que la gente supiera. Desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista, bueno, es muy difícil llegar a esa conclusión por la universalidad de Shakespeare. Pero yo creo que, desde mi opinión, lo que Shakespeare quiere mostrar es la humanidad misma, ¿sí? Cómo puede comportarse la humanidad y pueden haber tantas consecuencias sobre nuestros actos, cómo puede un humano ser tan entregado al amor que muere y que ve morir a su amada en sus brazos, o cómo una persona puede entregarse tanto al poder que sacrifica a sus hijos, a sus esposas, o cómo puede un héroe militar, inclusive como el príncipe Hal en Henry V, o en Henry IV y en Henry V, cómo puede volverse ese líder inspirador por la acción simplemente de responder a sus instintos de cuna, ¿sí? En el caso del príncipe Hal era un hombre, un muchacho supremamente extrovertido, que hacía y deshacía y su papá no le gustaba, no le gustaba porque él era el heredero al trono, ¿sí? Entonces él hacía sus pilatunas con Sir John, Jack Falstaff, ¿sí? Sus amigos de la posada, incluso robaba, el príncipe robando, pues entonces eso lo vemos en pocos lados, pero que al final madura tanto que llega a ser un rey muy poderoso, incluso desafiante ante otros reinos, con su dominación, con su poder, con el poder que ejerció, logró conquistar incluso la región norte de Francia, ¿sí? Teniendo prácticamente muy pocas bajas en sus batallas. Sí, entonces esa madurez lo llevó desde el inicio, mejor dicho, esa madurez la adquirió con su ímpetu desde el principio. Entonces lo que yo pienso en mi punto de vista de Shakespeare es que nos muestra que cada uno de nosotros tenemos ciertas pasiones, ciertos pensamientos, ciertas vocaciones que nos pueden llegar a dar la gloria o a enterrarnos 3 metros bajo tierra. Sí, si nuestras pasiones son muy fuertes, si nuestras pasiones son muy grandes y se expresan a voces, las consecuencias no solo son para la persona, sino para todos los demás. Claro. No, muchísimas gracias, profesor Leonard, pues por compartirnos este punto de vista que como decíamos pues antes de grabar y encontrarnos, es un poco largo, complicado, llegar solo como a un punto, a hacer como las respuestas definitivas de esto, porque siento que, como tú dijiste, es un personaje, es un autor muy polifacético, muy abierto, y pues es complicado definirlo, pero no, muchísimas gracias. Creo que sabes mucho del tema, y muchas gracias por acompañarnos en este podcast. No, muchas gracias a ti por la invitación, y pues espero pues tengamos una nueva oportunidad de poder charlar así tan chévere sobre Shakespeare y hacer un análisis más, no solo en la política, sino en otros ámbitos, porque tiene de todo para analizar. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, es así como terminamos este segundo capítulo, esperando que sea de su agrado, y nos vemos en el tercer capítulo, que será muy interesante. Muchas gracias.